Bienvenidos una vez más a una emisión aquí a través de la Universitaria Estéreo del canal Sun TV de Enfocados, su canal de comunicación alternativa de algunos hechos y programas y personajes de la realidad. Y Personajes, Harold. personajes de la realidad, Julián. Estamos tergiversando Sí, el hay que eslogan. variar un poco. Bueno, hoy nos acompaña Julián y queridos radioescuchas y televidentes, una persona pues muy grata, ya ha compartido con nosotros aquí en algunos otros momentos, pero dada su prolífica producción, sus múltiples eh, aspectos que piensa de la ciudad, de la literatura, pues lo hemos vuelto a convocar para darle la bienvenida al maestro Rigoberto Gil. Julián, pero primero un saludo para la audiencia. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto al maestro bienvenido y gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos hablando del maestro Rigoberto Gil Montoya. Él es doctor en letras hispanoamericanas de la Universidad Nacional de México. Es también magíster en comunicación educativa aquí de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en literatura. Hizo un pregrado en español y comunicación audiovisual. Ha ganado, si citamos los concursos que ha ganado de literatura y de otras convocatorias, pues nos quedaríamos aquí citando las referencias a sus múltiples concursos que ha ganado, así como si nos quedamos citando los libros, empezaríamos por el laberinto de las secretas angustias y de ahí para adelante hasta acá no pararíamos con territorios y demás libros. Maestro, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias Julián y gracias Harold por la invitación a este programa. Maestro, con usted uno podría conversar de muchos aspectos, eh, principalmente la literatura, y quisiera pues que nos contara aquí a los que nos escuchan y nos ven a través de las pantallas, ¿cómo encuentra usted ahorita, aunque esa es una pregunta un tanto amplia, de pronto lo va a tratar de reducirla, el estado de la literatura colombiana? Hay una serie de autores esporádicos, hay unos premios internacionales importantes por obras que se van catapultando por allí, hay tendencias diversas, pero quizás unos horizontes particulares. ¿Usted cómo encuentra esa literatura? Además porque nos vamos a encontrar este año con eventos como la Feria del Libro, en donde pues surgen nuevas voces. Pues esa pregunta me gusta mucho responderla porque yo soy un convencido, Harold, que la literatura colombiana goza de muy buena salud. Incluso eso se lo decía hace poco a un amigo de la radio que conoces muy bien, que es Edison Marulanda. Me parece que goza de muy buena salud porque hay una serie de autores que tienen una obra que apenas se está haciendo, por supuesto, porque estoy hablando de autores más bien jóvenes, y cuando digo autores jóvenes es que tienen 40, 45 años, que es una edad muy especial para un escritor que ya va teniendo una cierta experiencia de vida y una cierta experiencia en el proceso que implica la literatura. Y en ese caso la literatura colombiana de los jóvenes, digamos, posteriores a esa generación que de algún modo opacó García Márquez. Estoy hablando de esos autores que empezaron a publicar sus obras en los años 60, 70, un Oscar Collazos, un Fernando Cruz Cronfli, incluso un Fernando Vallejo. Después de eso viene una serie de autores nacidos a finales de los 50, como el caso de Héctor Abad Faciolince, o en los años 60, como en el caso de un Orlando Mejía, un Octavio Escobar, Santiago un Gamboa. Santiago Gamboa, o incluso autores mucho más recientes de los años 70 como un Antonio Ungar. Esos autores que en este momento que son muy jóvenes y que tienen una obra apenas iniciándose, de todas maneras ya se han ubicado muy bien en el campo de la literatura, no solamente por los premios, eso me parece que es un poco pasajero, sino porque en esas obras hay un vigor, hay un deseo de asumir con mucha responsabilidad el hecho de la literatura, y pienso que en ese sentido esa literatura nos representa muy bien en Colombia y de pronto en algunos países hispanoamericanos donde a veces esa literatura llega, porque lo difícil es que pueda llegar por asuntos de mercado y eso. Por asuntos de promoción también, porque a veces las literaturas se quedan ahí guardaditas. Maestro, usted ha reflexionado también la ciudad y Pereira está próxima a cumplir 150 años, un evento pues que ha magnificado aquí en términos mediáticos, pero que es un año como cualquier otro y que como cualquier año
permite hacer balances. Usted que es un habitante de esta ciudad y que la ha reflexionado, que la ha pensado, ¿cómo encuentra esta Pereira de estos 150 años del sesquicentenario? La Pereira de hoy es una Pereira muy compleja, porque la ciudad nuestra tiene esa característica que hace parte de un eslogan que es una ciudad sin puertas, o sea que aquí nunca las podemos cerrar, aquí todo el mundo llega, todo el mundo se va. Es una ciudad, en realidad una ciudad de paso, y esa ciudad de paso implica que en alguna medida todo lo que sucede en el país, el problema del narcotráfico, el problema de la violencia urbana, el problema del desempleo, todo eso nosotros lo vivimos todos los días. El del suicidio, que está sensible. Por ejemplo, el de los suicidios que han estado siempre ahí, todos esos elementos que hablan de un país convulso, de un país muy problemático, nosotros lo vivimos en pequeño, pero lo vivimos acá constantemente. De modo que, pero eso, digamos, en términos sociales, en términos culturales, hace muy interesante la ciudad, porque nos obliga a leerla y nos obliga a entender todo lo que está sucediendo en nuestra localidad. De modo que esos 150 años nos agarra con muchos problemas, ¿cierto? Sobre todo con problemas de desempleo, pero al mismo tiempo uno ve que es una ciudad que se reconstruye a cada momento, es decir, es una ciudad que también supera los conflictos y que supera los problemas y que se mantiene. De modo que son 150 años en los que sí ha habido un proceso real de transformación, porque cuando uno lee esos documentos de finales del siglo XIX o las primeras décadas del siglo XX, uno se da cuenta que esto es un pequeño poblado con gente muy interesante, muy noble, con familias que provienen de muchas partes, del Cauca, de Antioquia, y de pronto uno encontrar que empiezan a construir una ciudad, que empiezan a imaginar una ciudad, y esa que imaginaron es la que ahora vemos en grande. Y bueno, eso me parece que ya de entrada es muy positivo, porque en estos 150 años la ciudad ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho, y bueno, no está ajena, por supuesto, a todo lo que sucede también de positivo en el país. Julián, usted tiene en sus manos ahí un libro que el maestro Rigoberto ya hace unos años publicó. Sí, que señor. Además aquí los televidentes pues podrán ver, es un libro maestro que pues los que lo leen encuentran elementos históricos muy importantes, rescatas personajes, hay una mirada, como lo advierte el título, caleidoscópica, y pues seguramente este es un libro que habrá que releer en épocas donde estamos, por ejemplo, en Pereira, en todas estas reflexiones acerca del sesquicentenario. Maestro, este libro, digamos, ¿cómo surge? ¿Cuál fue su interés cuando publicó este Pereira caleidoscópica? Ya es un libro de hace algunos años. La verdad es que creo que sigue teniendo algunos aspectos vigentes, sobre todo porque allí hay una mirada muy crítica sobre la memoria escrita de la ciudad. Es decir, cómo la ciudad empieza a ser nombrada a partir del periodismo, a partir de la literatura, de la poesía. Yo me tomé ese trabajo de hacer una pesquisa en ese sentido hasta donde podía, hasta donde mis fuerzas me lo permitían, una pesquisa profunda, y traté de leer precisamente todas esas huellas de esa ciudad, asumiendo una postura crítica, porque incluso allí me atrevo a poner digamos, a mirar críticamente lo que se ha escrito de la ciudad en términos de lo que implica la historiografía, dando mi punto de vista y pensando también en esa ciudad que viene, que esa ciudad del ruido, esa ciudad de los nuevos, de las nuevas voces, de los desplazados, que de ya alguna las manera. Hoy, que Claro, tenemos hoy. y en ese tiempo, digamos que yo la estaba prefigurando, porque de algún modo el mismo proceso de avance de la ciudad lo hacía pensar a uno en eso, que íbamos para esa ciudad de voces y rumorosa como la que tenemos ahora. Qué bien, Julián, ¿qué tal si hacemos una primera pausa aquí en Enfocados TV y nos vamos a las calles y le preguntamos a la gente allá afuera qué piensa de estos 150 años aquí en la ciudad de Pereira y cómo lo acogen, cómo lo asumen, qué piensan ellos de esta ciudad en sus 150 años? Bienvenidos a Sin Censura, y vamos a preguntarle hoy a los estudiantes qué opinan acerca de los 150 años que va a cumplir la ciudad de Pereira. No, me corché. No, que muy importante para la ciudad y que todos estemos partícipes en las actividades que se realizan en la ciudad.
pues opino que es una fecha muy importante y aún así es una ciudad muy joven que tendrá que aprovechar esa instancia para hacer reflexiones, para hacer transformaciones y para hacer las cosas que tiene que hacer y que no se han hecho hasta ahora, tanto desde la administración como desde la sociedad en general. Pues no sé, que deberíamos sentirnos muy orgullosos de que tenga esa edad y que pues va mejorando, la ciudad va mejorando con el tiempo y tiene mejores, digamos, aplicaciones y lugares. No, que ojalá cumpla muchos más. Que una ciudad tan joven esté ya tan desarrollada. Me parece muy bien y pues que logre mucho más desarrollo en infraestructura vial y cosas así. Pues la verdad no tengo una opinión muy crítica al respecto, no es que sea muy pereirano que digamos, pero está bien. Pereira tiene mucho que brindar, bastante cultura, mucha diversidad, está bien, claro. Bueno, esto es Enfocados TV. Recuerda, somos comunicación alternativa de algunos hechos y personajes de la realidad. Bueno, después de escuchar las opiniones de algunos de los estudiantes de la universidad acerca de los 50 años de Pereira, 150 años, 150. ya 150 años, Harold, yo quisiera preguntarle al maestro, pues si alguien quiere conocer un poco más de la ciudad, ¿dónde puede encontrar este libro? Si está en internet. Sí, Julián, creo que está en internet porque en algún momento lo vi, pero también si yo tengo por ahí, Lo piratearon. pues para mí eso sería honroso, porque yo soy de los que piensa que lo más ilegal en este país es precisamente la piratería. O sea que lo pirateen a uno, eso me parece que ya es honroso y forma parte de una dinámica muy del país. Si de pronto no se encontrara ese libro, que es por el que me está preguntando Julián, pues por intermedio de Harold, por supuesto que ahí lo haremos circular. Pero también esos libros se encuentran en un sitio que también me parece muy honroso, que son las librerías de viejo, donde llega todo lo que parece que no sirve, pero que de algún modo continúa sirviendo, porque allá los buenos lectores siempre van a buscar textos que ya no están en librerías, pero que pueden encontrarse allá. O sea que honrosamente también en esas librerías de viejo de la ciudad allá hay materiales de esos. Maestro, yo le quiero preguntar ahorita, a propósito, usted hace muy poco estuvo en una pasantía en el país de la China y por allá tuvo la oportunidad de sufrir seguramente el extrañamiento, el país desde la lejanía. Pero aprovecho esta pregunta para preguntarle, así como Julián le preguntó por uno de los libros anteriores, yo quisiera saber cómo va Asamblea Permanente, la novela, y qué otras reflexiones están en curso para que de pronto aquí a través de las pantallas podamos hablar un poco de eso que está pensando Rigoberto Gil. Bueno, muchas gracias, Harold. Lo primero, pues Asamblea Permanente es una novela más bien corta que escribí hace algunos años, sigue inédita, desafortunadamente hubiera querido que ya estuviese por ahí, a lo mejor la colgaré en la red o algo así por el estilo. Un lanzamiento por la web. O un lanzamiento por la web, porque además me divierte decirlo, es una novela que considero que tiene muy buen sentido del humor, porque recoge la última experiencia del paro que hubo aquí en la universidad, donde uno veía una fiesta, un ambiente festivo de parte de los estudiantes en el paro, y por eso es el título, a la Asamblea Permanente. Y como buena historia que se respete, es una historia de amor, o sea que allí está planteada, ahí está, inédita, pero seguramente en algún momento podremos hacer algún lanzamiento por ahí, Harold, con ayuda tuya. Y lo otro es o la lanzamos por la televisión, bueno, a manera de radionovela pues también. Además, a través de Canal Sur muchos universitarios podrían estar gustosos. Podría ser incluso a manera de radionovela, porque como es una historia de amor entre chicos, pues tiene mucho de folletín también, o sea que podría incluso funcionar de esa manera. Y lo último que produje, que espero en pocos meses ya estar publicando en una editorial de Bogotá, fue que el año... hace 2 años ya, con este que viene, una novela que escribí sobre la figura de Pablo Escobar Gaviria, una novela que se titula Plata o Plomo,
ocupó un segundo puesto en el concurso de literatura nacional del Ministerio de Cultura. 2011. El del 2011. Esa novela está a punto de ser publicada. Es una novela que particularmente me gusta mucho porque es producto de una investigación documental, de trabajo de campo, en la que pretendo dar una mirada distinta al personaje Pablo Escobar, o sea, una mirada humana de alguien que está huyendo, de alguien que tiene una familia, que es vulnerable y que tiene un país que le teme, pero también que lo persigue. En esa ambigüedad construyo ese personaje y bueno, eso es como lo que tengo en este momento a punto de ser publicado y espero que esa novela tenga circulación. Julián, ¿qué tal si vamos a nuestra segunda pausa y anuncias aquí a través de Enfocados TV esa sección que vamos a sacar cada 8 días de Exprésate y nos cuentas un poco qué vamos a ver? Sí, Harold, y maestro, también les cuento que Exprésate es una nueva sección donde muchos estudiantes o muchos personajes podrán exponer sus talentos, su arte, no sé, las cosas que les guste hacer como fotografía, danza, teatro, Pintura. música, en fin, todo lo que reúna arte y vámonos con Exprésate. con este primer programa para inaugurar esta sección. Y volvemos aquí con el maestro Rigoberto Gil Montoya. Un ejército de estrellas nacía, tachonando la denuncia. De leyenda. Maestro, nos habló ahorita hace poco de lo que usted produce en términos narrativos, pero yo sé que usted es un cazador también de historias en el sentido de buscar aspectos de la investigación literaria. Y usted ha cotejado, por ejemplo, recuerdo mucho cuando se trató de mirar si el poema de Borges, ese poema que plantea Héctor Abad Faciolince cuando su papá cae asesinado, y usted se da la búsqueda de encontrar algunos matices de esa historia. Supongo yo que no ha descuidado esa labor detectivesca y andará buscando por ahí algunos gazapos o aspectos de eso que llamamos investigación literaria, maestro. Pues bueno, Harold, eso me permite recordar que en este momento, con ayuda del profesor César Valencia Solanilla, estamos muy interesados en publicar la primera novela que se publicó en Pereira. Es decir, a propósito de los 150 años, vamos a reeditar la novela Rosas de Francia, que es la novela de Alfonso Mejía Robledo, que escribió en 1922, publicó en París en 1926, y el autor reeditó en 1937 en su propia editorial en Pereira. Es una novela romántica, una novela, diría yo, muy bella en el sentido de la trama. Entonces estoy en esa pesquisa con el profesor César Valencia, porque vamos a publicar ese libro en la colección Alma Mater de los clásicos clásicos del Gran Caldas, creo que se llama, y para el caso de Risaralda le vamos a dar privilegio a esa novela, o sea, esa reedición con un estudio muy interesante, diría yo, un estudio preliminar
en el que ubicamos la obra en el tiempo, como para que el lector de ahora le sea justo con la obra y no la descalifique. Ofrecer unas coordenadas también. Por supuesto, porque si se lee en seco la obra quizá no resista al paso del tiempo, pero en su momento fue una novela que tuvo una gran recepción y que hablaba muy bien de lo que estaba pasando en estos procesos de una Pereira que apenas empezaba. Y tiene también una virtud ese trabajo preliminar, y es que hay unos diálogos con materiales de comienzos del siglo XX que quizá son desconocidos para muchos lectores, sobre todo periódicos y revistas que se publicaron en ese momento, y nosotros hacemos ese diálogo, ese tejido con esos materiales, buscando comprender de dónde surge esa primera novela en Pereira. O sea que en ese sentido, pues claro, ahí hay una labor detectivesca, porque hay que buscar unas huellas, hay que comprender un fenómeno que hay, digamos, muy interesante desde el punto de vista cultural y literario, y bueno, ahí estará ese libro. Y aquí también se preguntarán, Julián, ¿quieres preguntar algo? Sí, yo quería preguntarle al maestro, ya que usted ha estudiado tanto la ciudad, ¿existe algo en la actualidad que desecharía de Pereira? ¿Qué le molesta de Pereira, maestro? ¿Qué me molesta de Pereira? Algo que me molesta pero que ya no se puede hacer nada es la manera tan abrupta como el megabús prorrumpió todo el centro. Es decir, esa idea de que el megabús tenía que pasar justo por la Sexta, tenía que pasar justo por la Novena, en una visión demasiado cerrada de la ciudad, porque si uno se pone a pensar que si el megabús, por ejemplo, hubiese pasado por la Segunda o la Tercera, si se pudiera en términos geográficos, el asunto ampliaría más los recorridos de las gentes, digamos, habría una ampliación del centro de la ciudad, pero seguimos pensando muy en pequeño la ciudad, seguimos pensando que la ciudad solo tiene 5 o 6 cuadras centrales y que el resto ya es la periferia. Eso me duele mucho, porque el megabús es, en ese sentido, en términos simbólicos, es muy agresiva la manera como irrumpe en el centro y como lo parte, además porque es como querer meter todo en el mismo sitio, y ese centro no lo resiste. Pero como les digo, ya no se puede hacer absolutamente nada por eso. Maestro, aquí la audiencia y los televidentes, cada vez que hacemos un programa en donde está interviniéndose la cultura, donde hablamos específicamente también de literatura, cuando hicimos un trabajo con Mario Palencia Silva, nos preguntaban, y pregúntenle a los invitados por libros, y me gustaría preguntarle acerca de usted, que le gusta tanto también de la periferia, de pronto qué autores menores anda revisando y que los televidentes puedan ahí como tener a la mano para leer, o que de pronto les dé cualquier curiosidad por saber de ellos. Bueno, pues autores, de todas maneras, claro, no me gusta la expresión de autores menores autores mayores, no la comparto, porque es como... Crearon desequilibrio, un abismo. Un abismo y algo que tiene que ver también con una mirada que es muy eurocéntrica, de que existe como una alta y una baja cultura. Entonces no comparto esa división. Pero, y no es un regaño, más bien tiene que ver con una mirada. Autores periféricos. Sí, podría llamarse. En este momento no tengo un autor así que esté como buscando en ese sentido. Me interesa mucho en este momento, y lo estoy revisando, un libro de cuentos de Miguel Torres, que no es ni mucho menos un autor periférico, pero sí es un autor que se ha centrado mucho en el tema del Bogotazo, y del movimiento social, y creo que en ese sentido es muy interesante. Y ya de un autor más periférico aún, le aconsejaría una novela de 1930 de Antonio José Lizarazo, que se llama La Casa de Vecindad. Es una novela con la que se abre un poco como la narrativa de carácter urbano en Colombia. He tenido la experiencia que jóvenes, cuando la leen, quedan impactados por lo que pasa en esa obra. Entonces aconsejo mucho La Casa de Vecindad de Antonio José Lizarazo, un escritor bogotano. Y ya un autor más de las grandes ligas, sobre todo en el sentido comercial, estoy leyendo Las leyes de la frontera de Javier Cercas, una novela que a mí me ha sorprendido, porque conozco muy bien la obra de Cercas y esto parece distinto
Parece extraño que Cercas hubiese escrito esa novela sobre el proceso de transición de Franco, de la España franquista. Esa novela la recomiendo muy bien, sobre todo porque me parece extraña para un autor como Cercas. Aquí ya habíamos hablado del Inquilino y de Javier Cercas, y pues bueno, otro título más para los televidentes que a esta hora se conectan con nosotros y que quizás le causen curiosidad. Julián, hemos llegado al final. Sí, lamentablemente nosotros quedamos acá tomando apuntes acerca de los próximos libros que obviamente nos vamos a leer. Al maestro, muchísimas gracias, pero antes de cerrar yo quería preguntarle ¿por qué cree que los jóvenes hoy en día casi no consumen lectura? Yo no creo eso, ¿sabes, Julián? Yo creo que hay otras formas de lectura, más visuales, más sonoras. Yo creo que no, yo creo que lo que ha cambiado son los formatos de lectura, y no soy como tan apocalíptico en eso de que ya no hay lectores. Yo creo que lo que ha cambiado son las formas de asumirse como lectores, y me parece que en ese sentido vale la pena como reconsiderar ese hecho, porque los muchachos que se mantienen, por ejemplo, revisando los Facebook, no necesariamente están consumiendo imágenes. Allí también circulan muchos textos, son otras formas de la lectura. Con las tabletas están consumiendo lecturas múltiples, claro, de la imagen y del texto. Maestro, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Esto ha sido todo para nuestros televidentes aquí en el canal Zoom. Nos quedamos para seguir tertuleando a través de la Universitaria Estéreo. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que esto es Enfocados TV, comunicación alternativa de algunos hechos y personajes de la realidad. Así es.